Hola, mi nombre es Stephanie Sustaita y voy a dar a conocer los papeles que representan mis compañeros. Armando Martínez es el líder, Mario Pinedo es el entrevistador y nuestro compañero Daniel Esparza va a dar la conclusión. A continuación voy a dar el contexto de quién fue Maquiavelo y de la época en la que vivió. Nicolás Maquiavelo fue un escritor político y diplomático italiano que vivió entre 1469 y 1527. Es conocido principalmente por su obra El Príncipe, que se considera una de las obras más influyentes en el campo de la ciencia política. El contexto histórico en el que Maquiavelo vivió fue el Renacimiento italiano. Durante este periodo, Italia estaba fragmentada en varias ciudades y principados independientes, y había una intensa rivalidad y conflictos entre ellos. Además de las potencias extranjeras como Francia y España, también estaban involucradas en la política italiana, lo que generaba una situación de inestabilidad y guerra constante. Maquiavelo fue testigo de estos conflictos y tuvo la oportunidad de participar activamente en la política de su tiempo. Ocupó varios cargos importantes en la República de Florencia, incluyendo el de canciller y diplomático. Su obra más famosa, El Príncipe, fue escrita en 1513 y originalmente no se publicó durante su vida. El libro está dedicado a Lorenzo de Medici, miembro de la familia gobernante en Florencia en ese momento. El Príncipe es una obra que busca proporcionar consejos prácticos para los líderes políticos sobre cómo mantener y consolidar el poder en un entorno político inestable. Y a continuación seguimos con la entrevista. Buenas tardes a todos los televidentes. Soy Mario Pinedo Vázquez, periodista de esta televisora, y me encuentro con el gran filósofo y politólogo Nicolás Maquiavelo. Buenas tardes a ti y a nuestra audiencia. El motivo de esta pequeña entrevista es conocer más acerca de usted, de su historia y cómo es que se consideraba a sí mismo como un gran líder. Bueno, para iniciar con esta pequeña entrevista, me gustaría preguntar el porqué de esta magnífica obra llamada El Príncipe. Bueno, realmente yo siempre quise plasmar mis ideales en una obra o un libro. Y igual cuando estuve encarcelado tuve bastante tiempo para reflexionar y ahí fue donde decidí empezar a escribir esta obra llamada El Príncipe. En esta traté de plasmar mis ideales y igual dar consejos prácticos a nuevos líderes para mantener y consolidar el poder en un entorno político inestable. Regresando a estas pequeñas fallas técnicas, continuamos donde lo dejamos. Como te decía, tu obra cumplió perfectamente su objetivo, el dejar unos ideales perfectamente plasmados y que sigan dando de qué hablar. En base a esto me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes después de cientos de años que aún eres una gran inspiración como para grandes líderes como lo fue Napoleón Bonaparte y Hitler? Pues yo realmente me siento bastante bien, bastante orgulloso de esta obra, ya que, como tú lo dices, plasmé bastante claro mis ideales. Obviamente cualquier líder lo puede interpretar a su modo, pero el ideal está ahí. Bueno, ¿y qué sientes que un líder como Hitler, odiado por mucha gente, por mayoría de la humanidad, por sus actos atroces que realizó durante su gobierno, te haya tomado como una inspiración para lo que hizo en su gobierno? Pues igual lo que te comentaba, cada quien puede interpretar las cosas de la obra. Igual dentro de su contexto siento bien porque dentro de su entorno él fue un buen líder. Obviamente todas las cosas que hizo puede que estuvieran mal, pero como líder fue bueno. ¿Por qué es que decides imponer la fuerza, incluso antes que la violencia, antes de otro método para cumplir los objetivos? Pues yo decido esto porque un líder tiene que lograr los objetivos a fuerzas, no es puede que no lo logre, sino lo tienes que lograr. Así es como es un buen líder, que a veces el resultado puede justificar los medios y como buen líder tienes que aceptar los sacrificios que esto conlleva. Cuando
¿cómo fueron tus inicios o por qué la incursión dentro de la política? Bueno, yo realmente notaba que los encargados de la política, que eran los príncipes, que por ser solo herederos de los reyes, por ser por sus hijos legítimos, tomaban el cargo político más alto. Igual, pues traté de empezar desde abajo para así poder llegar a un gran puesto político y dar mis conocimientos a este tipo de príncipes o yo mismo liderar al pueblo. Oh, es grandioso saber esto. Pero bueno, prosiguiendo con la última pregunta, me gustaría saber, has sido un líder para muchísimos líderes que han surgido, pero a ti, ¿quién fue tu fuente de inspiración? Pues realmente no fue nadie, como te lo comenté, fue lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo. En esos tiempos tú sabes que la política no era muy buena, que digamos, ya sea por esto que te dije de los herederos, o porque pues realmente nadie se enfocaba tanto en la política, nadie le daba este tipo de, como si fuera una ciencia, sino solamente era un cargo que se te daba y ya, no se buscaba un conocimiento más allá para poder evolucionar en este ámbito. Cuidado, ¿sería? Bueno, y para concluir, primero que nada te doy las gracias, pero agregando una última nota, me gustaría saber, al pasar los años, alguna gente te ha considerado bueno y otra gente te ha considerado malo, pero personalmente, tú como líder, ¿qué tipo de líder te consideras y cuál sería tu principal característica? Bueno, personalmente, y como muchos, yo creo que soy un líder autócrata. Esto porque yo creo que este tipo de liderazgo es el mejor, ya que es más fácil transmitir el mensaje al pueblo siendo solamente un líder y no estar con varios líderes a la vez, sino el líder, pueblo, y es más fácil. Y pues mi principal característica, yo creo que soy un buen comunicador, igual controlador, esto con lo bueno y lo malo que se puede llevar a cabo. Bueno, y damos conclusión a este pequeño espacio y te agradezco, Nicolás. Es un gusto tenerte aquí en este stand. Un gusto para mí y gracias por la invitación. Maquiavelo, el líder más polémico en la historia. Para muchos un cínico inmoral, para otros un gran ejemplo de cómo ser un líder. Para empezar, él era un líder autócrata. Él indica que el poder debería ser centralizado. A veces deberían usar hasta la fuerza y la violencia para que el Estado, bueno, él hacía referencia mucho a eso porque él era político, entonces todas sus ideas eran hacia la política, hacia el Estado, cómo controlar un Estado. Entonces decía que para no verse vulnerable aún teniendo una inestabilidad política, a veces debería hacer uso de la violencia y pues no le importaba sacrificar los recursos, a veces él tenía con tal de lograr los objetivos, que era la función principal que tiene que tener un líder. Entonces, él hacía 4 puntos: hay que ser realistas, la naturaleza humana no se debe de esconder y se debe actuar según los intereses propios. Separación de la moral y la política. En estos casos dice que no hay que fingir ser morales porque muchas veces no van de la mano, entonces solamente es una cara para ocultar lo que realmente es. Estudiar a otros líderes históricos para guiarse y pues la importancia de tener un poder centralizado. Así que mientras unos lo ven como un observador agudo de la realidad política y precursor de un pensamiento político moderno, otros como cínico inmoral. En cualquier caso, su obra ha dejado una profunda huella en el estudio de la política y la teoría del poder.